El secreto de Fátima advirtió contra el Concilio Vaticano II y la nueva misa. Una entrevista exclusiva con el padre Paul Kramer para la Cruzada de Fátima. Pregunta: ¿quién es el cardenal Ottaviani y qué es lo que dijo sobre el tercer secreto de Fátima? Padre Kramer: el cardenal Alfredo Ottaviani fue prefecto del Santo Oficio, y en ese entonces el Santo Oficio era el dicasterio preeminente de la Curia Romana. Él fue quien se pronunció sobre la ortodoxia. También tenía la jurisdicción sobre la aprobación o desaprobación finales de las apariciones. Fue él quien afirmó en un discurso que dio en 1967 en el Antonianum que el tercer secreto de Fátima está escrito en una sola hoja de papel. Pregunta: ¿quién es el cardenal Chiappi y qué es lo que dijo sobre el tercer secreto? Padre Kramer: el cardenal Mario Luigi Chiappi era un padre dominicano que había sido hecho cardenal por el Papa Pablo VI. Era el teólogo pontificio de Pablo VI, Juan Pablo I, y en los primeros tiempos del reinado del Papa Juan Pablo II. El cardenal Chiappi afirmó en su carta al profesor Baumgartner que el tercer secreto se revela, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia empezará a partir de su vértice, parte más alta. Pregunta: ¿el cardenal Chiappi estará diciendo la verdad? ¿No es apostasía una palabra demasiado fuerte? Padre Kramer: sé que hay alguna gente que encuentra un poco difícil la idea de que podría haber una apostasía en la Iglesia o una gran apostasía en la Iglesia. Alguna gente piensa, sí, que la palabra es bastante fuerte. Sin embargo, no fue demasiado fuerte para San Pablo usar este término, porque él fue quien predijo que antes de la venida del hombre del pecado, el anticristo, habría esta gran caída del cristianismo, una gran apostasía. Por lo tanto, no es sorprendente que Nuestra Señora de Fátima avisara sobre esta apostasía en la Iglesia, porque esto ya es una enseñanza encerrada en las Sagradas Escrituras por el gran apóstol mismo San Pablo. Pregunta: ¿cómo responde usted a aquellos que dicen que Nuestra Señora nunca haría una tal afirmación de que la Iglesia misma, la esposa sin mancha de Cristo, entraría en un periodo de apostasía? Padre Kramer: a aquellos que encuentran dificultad en esta idea, que la Iglesia, la esposa de Cristo, no podría nunca entrar en un periodo de apostasía, respondo que nuestro Señor Jesucristo dijo: ya veis que os lo he predicho. ¿Cómo podemos cuestionar la palabra de Dios? El sufrimiento que la Iglesia, como el cuerpo místico de Cristo, tendrá que someterse está descrito proféticamente. Por ejemplo, en el libro de las Lamentaciones está descrito proféticamente, otra vez en el libro del profeta Daniel y en el Apocalipsis, donde vemos que habrá una gran apostasía y una gran persecución de los pocos escogidos de los fieles, y que Dios les conservará en su fe, de tal modo que los elegidos serán preservados. Pregunta: ¿usted ve una ligación entre el tercer secreto de Fátima y la introducción de la nueva misa? Padre Kramer: Sor Lucía de Fátima, respecto del mensaje de Fátima, dijo que tendría lugar una desorientación diabólica en la Iglesia, y no hay nada que podría hacer más para causar eso que una revolución litúrgica que encerrara principios extraños en una liturgia que parece católica. Es verdad, hay más sustancias en la cuestión de una desorientación diabólica. Me estoy refiriendo a la parte del tercer secreto de Fátima, que todavía no ha sido revelado. Sé que esto es verdad porque he hablado personalmente con un alemán teólogo y rector de seminario que es un antiguo amigo íntimo del Papa Benedicto. Cuando el Papa Benedicto XVI todavía era el cardenal Ratzinger, reveló a ese su amigo alrededor de 1990 que en el tercer secreto de Fátima Nuestra Señora avisaba de que no se cambiase la liturgia,
literalmente, que no se mezclasen elementos extraños y ajenos en la liturgia católica. Fíjese, esto fue exactamente lo que acaeció en la nueva misa del Papa Pablo VI. Fueron introducidos elementos de protestantismo y mezclados con una estructura católica, tanto en el simbolismo como en las palabras de la liturgia, a tal punto que los autores del nuevo rito declararon abiertamente que ya no era el rito romano, sino una nueva creación. El padre Joseph Gelinau era hombre de confianza del arzobispo Aníbal Busnini, que fue el arquitecto del nuevo rito de la misa. Tanto el padre Gelinau como el arzobispo Busnini dijeron claramente que la misa del Novus Ordo era una creación nueva, que el rito antiguo de la misa, el rito romano, había sido destruido. El Papa Pablo VI anunció en noviembre de 1969 que su rito era un rito nuevo de la misa. Por lo tanto, no se puede decir que la nueva liturgia, la liturgia del Novus Ordo, es básicamente una revisión y una continuación del rito romano. No, es una ruptura en la tradición litúrgica católica. Fíjese que Nuestra Señora de Fátima había avisado expresamente en el tercer secreto que no hiciera este tipo de alteraciones a la liturgia. Sin embargo, a pesar de esto, el Papa Pablo VI avanzó con estas alteraciones. Nuestra Señora avisó también que habría un concilio pernicioso en la Iglesia, que causaría un gran escándalo. Y es claro, fueron los documentos del Vaticano II, la Constitución sobre la liturgia, que dio el impulso al Papa Pablo VI para reformar la liturgia de forma tan desastrosa que causó una tal pérdida de fe y una gran confusión en la Iglesia. Tenemos, por tanto, al propio cardenal Ratzinger, que ha dicho a un amigo personal e íntimo que estos avisos fueron dados por Nuestra Señora en el tercer secreto de Fátima, para que no se alterase la misa, precisamente de la manera como lo hizo el Papa Pablo VI. Después de haber acontecido esto, el teólogo alemán a quien me refiero volvió al país de América del Sur, donde era rector de un seminario, y explicó a un joven padre lo que el cardenal Ratzinger le había contado. Él precisamente, cuando estaba diciendo que Nuestra Señora advertía de no cambiar la misa y que habría un concilio pernicioso en la Iglesia, ambos vieron una columna de humo saliendo del suelo. Mire, el suelo era de marfil y el fenómeno no podría ser natural. El joven padre y el viejo rector alemán quedaron tan impresionados que hicieron un informe y lo enviaron al cardenal Ratzinger. El 26 de junio del 2000, el cardenal Ratzinger divulgó al mundo el documento sobre el tercer secreto, que incluía la visión de un obispo vestido de blanco, diciendo que todo el secreto estaba contenido en ese documento, cosa que solo puede considerarse así si decimos que él usó una reserva mental, que lo que fue explicado por las palabras de Nuestra Señora estaba ya implícitamente contenido de forma simbólica en la visión. El sacerdote alemán de edad, amigo personal de larga data de Ratzinger, le llamó la atención el hecho de que cuando esta visión del tercer secreto fue publicada no contenía aquellas cosas, aquellos elementos del tercer secreto que el cardenal Ratzinger le había revelado casi 10 años antes. El sacerdote alemán, padre Dollinger, me dijo que su pregunta estaba ardiéndole en el cerebro. Un día en que concelebró con el cardenal Ratzinger, el padre Dollinger me dijo: confronté el cardenal Ratzinger cara a cara. Y es claro, preguntó al cardenal Ratzinger: ¿cómo es que esto puede ser todo el tercer secreto? ¿Recuerdas lo que me dijiste? El cardenal Ratzinger se vio arrinconado. No sabía qué decir. Y se desahogó con su amigo en alemán: with this, that is not a was, que quiere decir, realmente hay allí alguna cosa más, queriendo decir que habría una cosa más en el tercer secreto. El cardenal lo dijo muy claramente. Pregunta: es una historia espantosa. ¿El padre Dollinger sería un testigo fidedigno? Padre Kramer:
Puedo decir esto, estamos hablando de un padre de edad, amigo personal de larga data del Papa Benedicto XVI, un hombre que conoció personalmente durante mucho tiempo a San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. De hecho, me dijo que había confesado 58 veces al Padre Pío. Es un hombre que fue durante muchos años rector de un seminario en la América del Sur, un hombre que es altamente considerado, que tiene una gran reputación en la Iglesia. Añadiría que en la diócesis donde él trabajó, lo que yo dije sobre el tercer secreto, que el cardenal Ratzinger le reveló, era del conocimiento general entre los jóvenes padres que eran seminaristas y diáconos, en la época en que este hombre era rector. Todos conocen la historia que el cardenal Ratzinger les contó. Como ya mencioné, hasta prepararon un dossier y lo enviaron al cardenal Ratzinger. Se ve que es un hombre de grande credibilidad, digno de crédito, un hombre de gran seriedad, que no tiene la costumbre de inventar historias fabulosas, ni de exagerar su importancia. Este hombre no necesita de tales cosas, es de la mayor credibilidad. Fuente: La Cruzada de Fátima.